Bueno, a ver. Imaginemos a un individuo completamente aislado intentando fabricar un simple alfiler desde cero. O sea, tiene que extraer el metal, fundirlo, cortar el alambre, enderezarlo, afilar una punta, limar el otro extremo para colocar una cabeza de precisión. Sí, sí, una odisea. Con muchísima suerte y, bueno, un esfuerzo infinito, quizá logre terminar un solo alfiler al día. Exacto. Pero, y aquí viene lo fuerte, si agrupamos a 10 personas y dividimos estas tareas meticulosamente, el resultado no son 10 alfileres, tampoco 100. Fabrican 48.000 alfileres diarios. Madre mía, es que es un salto brutal. Totalmente. Pues hoy vamos a diseccionar el motor que hizo posible este salto asombroso y que, a fin de cuentas, cambió el rumbo de la civilización humana. Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hola, encantada de estar aquí. Y bueno, nos adentramos en la inmensa arquitectura de los textos originales de La riqueza de las naciones, de Adam Smith, y la propuesta para el análisis que nos ocupa hoy es abordar esta obra no como un tratado clínico y árido de economía, sino, digamos, explorando su progresión lógica. Eso es. Es un recorrido súper exhaustivo por la evolución antropológica e histórica de cómo las sociedades construyan, valoran y distribuyen lo que necesitan para sobrevivir. Vale, pues vamos a desgranar esto. Para entender cómo funciona toda esta maquinaria, necesitamos identificar el punto de partida, ¿no? Porque durante siglos, la creencia generalizada era que la riqueza de una nación residía en la cantidad de oro y plata que sus monarcas lograban acumular en grandes bóvedas. Claro, el mercantilismo puro y duro. El trabajo anual de cada nación es lo que provee todas las cosas necesarias y convenientes para la vida. Y ese motor adquiere una potencia incalculable a través de un mecanismo muy específico, que es la división del trabajo. El ejemplo de la fábrica de alfileres que acabamos de plantear no es solo una anécdota simpática, es la ilustración de un cambio de paradigma total. Sí, totalmente. Smith detalla cómo la fabricación de un alfiler se divide en, ojo, hasta 18 operaciones distintas. Y al especializarse ocurren 3 fenómenos cruciales. A ver. Primero, el trabajador aumenta su destreza de manera exponencial al repetir una sola tarea. Segundo, se ahorra todo el tiempo que normalmente se pierde al pasar de un tipo de trabajo a otro. Y tercero, y esto es clave, esta concentración extrema permite que el propio operario descubra métodos o invente máquinas para facilitar y abreviar su labor. Claro, esa especialización es lo que permite pasar de la pobreza de la autosuficiencia a la abundancia de la producción masiva. Pero, claro, surge una duda fundamental sobre la naturaleza de todo esto. ¿Esta división tan milimétrica del trabajo es producto de una planificación central? Ya la típica duda de si alguien lo diseñó. Eso es. ¿Acaso algún sabio de la antigüedad previó que dividir las tareas generaría opulencia y, digamos, diseñó la sociedad en consecuencia? Pues el texto es categórico al respecto y dice que no. Esta inmensa red de cooperación no es el resultado de la sabiduría humana planificada, sino la consecuencia gradual de una propensión psicológica muy específica en nuestra especie. Ajá. Smith la define como la propensión natural a trocar, permutar y cambiar una cosa por otra. Y es un rasgo exclusivamente humano. O sea, utiliza una observación fascinante sobre el comportamiento animal para ilustrarlo. Lo de los perros, ¿no? Exacto. 2 galgos que persiguen a una misma liebre pueden parecer que actúan en concierto, pero es simplemente la coincidencia accidental de sus deseos en ese instante. Nadie ha visto jamás a un perro intercambiar deliberadamente y de forma justa un hueso por otro con otro perro. Es buenísimo eso. Los animales, una vez que maduran, son independientes. Pero el ser humano vive en una vulnerabilidad constante. O sea, necesita la ayuda de multitudes a lo largo de su vida. Totalmente. Y aquí radica uno de los conceptos más famosos del texto, ¿verdad? Smith señala que nuestra vida es demasiado corta para intentar ganar la amistad y la benevolencia de cada persona de la que necesitamos algo. Por tanto, el mecanismo racional es apelar al interés propio del otro. Eso es, el famoso pasaje del carnicero y el panadero. Exacto. No le pedimos al panadero que nos dé pan por caridad, sino porque a él le beneficia vendérnoslo. Claro, el mecanismo de fondo es un trato continuo, una especie de pacto de dame esto que deseo y obtendrás esto otro que deseas tú.
Es una transacción donde ambas partes consideran que salen ganando. Ahora bien, Smith plantea un debate interno sobre el origen de esta propensión. ¿Ah, sí? Sí, duda sobre si es un instinto primario con el que nacemos o, bueno, y a esto se inclina más, si es una consecuencia necesaria de nuestras facultades de razón y lenguaje. Al tener la capacidad de comunicarnos y negociar, el intercambio se convierte en la herramienta lógica para la supervivencia colectiva. Fíjate, pensando en esa división del trabajo, es inevitable trazar paralelismos con el mundo contemporáneo. O sea, una línea de código de un sistema operativo actual o, no sé, el ensamblaje de un teléfono móvil, operan bajo la misma lógica fragmentada de la fábrica de alfileres, pero multiplicada por millones. Total, es el mismo principio escalado al infinito. Pero claro, una vez que nos especializamos, nos topamos con un cuello de botella. A ver, imaginemos que soy un fabricante de flechas. Debido a mi especialización, produzco muchas más flechas de las que puedo usar. Ese es mi excedente. Claro. Y necesito pan. Pero si voy al panadero y resulta que él ya tiene suficientes flechas, pues nuestro intercambio se paraliza por completo. Sí, ese es el problema clásico de la doble coincidencia de necesidades en una economía de trueque puro. Si las necesidades no se alinean exactamente en el mismo espacio y tiempo, la maquinaria del comercio se detiene. Un desastre. Total. Para evitar que la división del trabajo colapse, las sociedades primitivas tuvieron que encontrar un medio que todo el mundo estuviera dispuesto a aceptar, independientemente de sus necesidades inmediatas. Y la evolución histórica de esta solución es reveladora. ¿Qué alternativas se probaron? Pues Smith documenta multitud de ellas. En las sociedades ganaderas, el ganado mismo era la moneda. Menciona cómo en los textos de Homero, la armadura de Diomedes se valora en 9 bueyes. 9 bueyes, madre mía, lo cual resulta profundamente ineficiente. O sea, tratar de comprar algo pequeño, como un puñado de sal, teniendo que fraccionar el valor de un buey vivo, es logísticamente absurdo. Exacto, pobre animal. La indivisibilidad es un obstáculo enorme. También relata el uso de bloques de sal en Abisinia, conchas en las costas de la India o bacalao seco en Terranova. Bacalao seco. Increíble. Sí, pero la inexorable presión de la eficiencia económica llevó a todas las naciones a converger en el uso de los metales. Los metales poseen propiedades físicas que resuelven los problemas del trueque. O sea, son inmensamente duraderos y, sobre todo, se pueden fundir y dividir en cualquier cantidad de partes sin que pierdan su valor intrínseco. Claro, tiene toda la lógica. Pero, a ver, el uso de metales en bruto presentaba nuevas fricciones. Si uno iba al mercado con trozos de cobre o plata, el vendedor tenía que pesarlos minuciosamente, ¿no? Y no solo eso, claro. Exacto. Y peor aún, tenía que contrastarlos. Usar reactivos químicos para comprobar que la plata no estuviera mezclada con plomo u otros metales baratos. Un engaño en la pureza podía significar la ruina. Sí, menuda tela. La solución institucional a este problema físico fue la creación de las cecas reales y la moneda acuñada, un sello público estampado sobre el metal que garantizaba no solo su peso exacto, sino su pureza. Esto eliminó la fricción del pesaje y el contraste, permitiendo que las transacciones fluyeran con una velocidad inédita. Y así nace el dinero como tal. Exacto, el dinero se convierte así en el gran instrumento universal de comercio. Y es precisamente cuando entra en escena el dinero, cuando la obra nos plantea un dilema filosófico fascinante sobre cómo asignamos valor a las cosas. O sea, un momento, si el agua es absolutamente indispensable para mantenernos vivos, ¿por qué es prácticamente gratis? Mientras que un diamante, que es una piedra brillante sin apenas utilidad práctica, cuesta una fortuna. ¿Qué nos dice esto sobre cómo operan los mercados? Este dilema es buenísimo porque evidencia la dualidad fundamental del concepto de valor. Smith separa rigurosamente el valor de uso del valor de cambio. ¿Vale? ¿Y la diferencia es? Pues el agua tiene el máximo valor de uso posible, sostiene la vida misma, pero su valor de cambio es ínfimo porque suele ser abundante y fácil de obtener. El diamante no tiene apenas valor de uso productivo, pero su escasez y el enorme esfuerzo requerido para encontrarlo y extraerlo le otorgan un valor de cambio gigantesco. Claro, tiene sentido. El mercado no premia la utilidad vital de un objeto, sino la dificultad y el trabajo necesarios para llevarlo hasta el consumidor. Lo cual nos lleva a la distinción entre el precio de las cosas en dinero y su precio real. Porque Smith argumenta que el oro y la plata no son estables,
Si se descubren nuevas minas, como ocurrió en América, la cantidad de metales preciosos inunda Europa y su valor cae en picado respecto a otros bienes. Exactamente, la inflación de toda la vida. Por tanto, el precio en dinero es solo un precio nominal. La única medida inalterable en el tiempo, el verdadero precio real, sigue siendo el trabajo, el sudor, la fatiga y el esfuerzo que nos cuesta adquirir algo. Y sobre esta base del trabajo, Smith introduce una mecánica de precios muy sofisticada. Habla del precio natural, que está compuesto por las tasas promedio de salarios, beneficios y rentas en una zona determinada. Es el coste estricto de producir y llevar algo al mercado. El costo base, digamos. Eso es. Y frente a este tenemos el precio de mercado, que es el precio real al que se vende un bien, dictado por las fluctuaciones de la oferta y la demanda. Smith utiliza una analogía poderosa aquí, si mal no recuerdo. Describe el precio natural como un centro de gravedad hacia el que tienden constantemente todos los precios de mercado. Si hay demasiada oferta, el precio cae por debajo de la gravedad y si hay escasez, se dispara por encima. Pero siempre busca volver al centro. Una metáfora preciosa, sí. Ahora bien, al leer con detenimiento los ejemplos que aporta el propio texto, parece surgir una contradicción. Porque Smith menciona los privilegiados viñedos de ciertas regiones de Francia, cuyo suelo particular produce un vino irrepetible. Esos viñedos han mantenido sus precios astronómicamente por encima del precio natural durante siglos. Ya veo por dónde vas. Si hay fuerzas que pueden vencer esta gravedad económica durante cientos de años, ¿acaso esa ley de gravedad de los mercados no es más bien una simple sugerencia teórica? Esa observación da en el clavo de una de las grandes advertencias de la obra. El concepto de la gravedad hacia el precio natural asume un estado de perfecta libertad y competencia plena. Pero Smith documenta extensamente cómo la estructura de la sociedad está diseñada precisamente para bloquear esa gravedad. Los monopolios, claro. Exacto. Los monopolios legales concedidos por los reyes, los estatutos de los gremios que limitan cuántos aprendices pueden trabajar en un oficio, o los secretos comerciales férreamente guardados, actúan como diques artificiales. Mantienen la oferta artificialmente escasa para que el precio de mercado jamás descienda hasta el precio natural. ¡Qué bárbaro! El precio de monopolio, advierte Smith, es el más alto posible que se puede exprimir a los compradores. Entendido. Tenemos entonces una sociedad donde el trabajo especializado genera riqueza, el dinero facilita su intercambio y los precios fluctúan en el mercado. El siguiente eslabón lógico es cómo se reparte todo ese valor generado, claro. El gran tema. Y aquí la obra desglosa las tres clases sociales originarias y cómo cada una obtiene su parte del botín. Digamos, los salarios para los trabajadores, los beneficios para los capitalistas y la renta para los terratenientes. Sí, y analizar la naturaleza de cada una de estas retribuciones revela las tensiones estructurales de la época. El salario es la recompensa directa por el esfuerzo del trabajador. El beneficio es la compensación para el capitalista que asume el riesgo de adelantar los fondos, comprar los materiales y mantener a los obreros hasta que el producto se vende. Hasta aquí todo bastante lógico. Pero la renta de la tierra opera bajo una lógica completamente diferente. Smith explica que una vez que toda la tierra de un país se convierte en propiedad privada, los dueños exigen una parte del producto de esa tierra simplemente por permitir que se use. Hay una frase en el texto que destila bastante cinismo, o al menos es una observación muy cruda, y es que los terratenientes les gusta cosechar donde nunca han sembrado. Es una cita lapidaria. Total. Exigen una renta incluso por el mero permiso de recolectar los frutos naturales o cortar madera silvestre que ellos no plantaron. El texto menciona las costas de Escocia, donde crece un tipo de alga útil para fabricar cristal. El terrateniente, que no hace absolutamente nada para que el alga crezca en las rocas golpeadas por el mar, cobra una renta por permitir su recolección. ¿Negocio redondo? Ya te digo. El trabajador suda, el capitalista arriesga su fondo, pero el terrateniente parece absorber valor por el mero hecho de poseer un título de propiedad. Y hay que matizar que Smith no realiza esta observación desde un moralismo panfletario, sino desde un análisis contable estricto. La renta es esencialmente un precio de monopolio. No está determinada por lo que el terrateniente haya gastado en mejorar la tierra, sino por lo que el agricultor o el empresario pueden permitirse pagar. O sea, te cobran lo máximo que puedas asumir.
Tal cual, es un residuo. Si el precio de mercado del carbón de una mina supera los costos de extraerlo y el beneficio normal del empresario, todo ese excedente adicional va directamente al bolsillo del propietario. La renta es un efecto de que un producto sea demandado y caro, no la causa de su precio. Esta dinámica nos obliga a retroceder un paso en la cadena de producción. Porque, a ver, para que el capitalista pueda pagar salarios a los mineros o mantener a los trabajadores de la fábrica de alfileres mientras el producto se fabrica, se transporta y se vende, pues necesita haber acumulado recursos previamente. Y esto nos adentra en la naturaleza del capital. Muy buen punto. El capital es el fondo acumulado que permite a la sociedad operar con retraso entre la producción y el consumo. Smith distingue entre el capital fijo, que incluye la maquinaria, las herramientas o las instalaciones que generan un beneficio sin cambiar de manos. Vale, ¿y el otro? Y el capital circulante, como el dinero, los salarios o las materias primas, que debe fluir y cambiar de dueño constantemente para generar rentabilidad. Y es aquí donde el papel del dinero vuelve a ser examinado, con una metáfora brillante. Sí, define el dinero como la gran rueda de la circulación. Exactamente, la gran rueda. El dinero en sí mismo, las monedas de oro o plata, no es lo que la gente consume. Nadie se come el oro. Es simplemente el engranaje pesado y costoso que distribuye los bienes reales por la sociedad. Y claro, mantener esa rueda de oro puro exige a una nación inmovilizar una enorme cantidad de riqueza que podría usarse productivamente. Y para resolver el altísimo costo de mantener esa rueda de oro, la sociedad financiera de la época introduce los billetes de banco, el papel moneda. Smith utiliza una imagen visual impactante para explicar este cambio. Compara el oro y la plata con carreteras sólidas en la tierra. Son indispensables para el comercio, pero no producen pastos ni cereales. Cuando los bancos introducen papel moneda respaldado por la confianza, es como si construyeran una carretera aérea. ¡Qué maravilla de imagen! El concepto de la carretera aérea es crucial. Al usar papel moneda en el comercio interno, la nación puede enviar su oro sobrante al extranjero para comprar herramientas, materias primas o bienes reales, aumentando drásticamente la productividad de la sociedad. O sea, liberas el suelo para producir de verdad. Exacto. La tierra firme se libera para el cultivo. Sin embargo, Smith recurre a la figura mitológica de Dédalo para advertir de los peligros. El papel moneda permite a la economía viajar suspendida en el aire, con las alas de Dédalo. Ojo con esto. Es un viaje vertiginoso y eficiente, pero conlleva el riesgo inminente y catastrófico de una caída en picado si falla la confianza en los bancos, a diferencia de la seguridad de pisar el suelo sólido y permanente del oro. Es una descripción asombrosamente vigente sobre la fragilidad de los sistemas financieros y los pánicos bancarios. Fíjate. Y conectando con esta idea de qué construye riqueza sólida frente a lo efímero, llegamos a una de las distinciones más polémicas del texto, que es la separación entre trabajo productivo e improductivo. Sí, aquí Smith se mete en un jardín interesante. Establece una línea divisoria basada en la permanencia material. El trabajador productivo es aquel cuya labor añade valor a un objeto vendible. Ese esfuerzo se fija o incorpora en algo tangible como un mueble, un alfiler o una herramienta que puede almacenarse y venderse más adelante para comprar más trabajo. ¿Y el improductivo? Por el contrario, el trabajo improductivo incluye aquellos servicios que perecen en el mismo instante de su ejecución y no dejan tras de sí ningún objeto permanente o vendible. Bueno, la lista de oficios que Smith arroja al saco de lo improductivo tiene tela. Empieza con los soberanos, los ejércitos, las flotas navales y los jueces, y continúa con profesiones civiles como médicos, abogados, músicos, cantantes de ópera y bufones. Sí, a todos los mete en el mismo saco. Pero a ver, planteemos un dilema moderno para retar un poco esta visión. Si un médico, con su servicio efímero, cura una lesión grave a un obrero altamente capacitado, permitiéndole volver a la fábrica, o si un músico proporciona un alivio psicológico indispensable para que ese mismo obrero rinda al máximo al día siguiente, ¿no se están infiltrando secretamente esos servicios intangibles en la futura productividad física del obrero? Es un debate profundamente válido hoy en día, desde luego, pero hay que entender el objetivo de Smith al trazar esta línea. Él no está emitiendo un juicio moral sobre la utilidad de esas profesiones. De hecho, reconoce que los médicos, los maestros o el sistema judicial son extremadamente nobles,
útiles y necesarios para el funcionamiento del Estado. Ah, vale, no es un desprecio entonces. No, no para nada. Su distinción es estrictamente contable y enfocada en la acumulación de capital físico para las generaciones futuras. Un diagnóstico médico o una sinfonía, por vitales que sean en el presente, no se pueden almacenar en un granero para alimentar a los constructores de carreteras el invierno siguiente. Ya veo, la tangibilidad es la clave. Eso es. La riqueza nacional a largo plazo requiere bienes tangibles acumulados que financien el trabajo futuro. Comprendo el matiz contable, sí. La clave, por tanto, para que las naciones acumulen capital y crezcan es la frugalidad. O sea, ahorrar recursos y dirigirlos hacia el mantenimiento del trabajo productivo material. Pero bueno, la historia nos enseña que los gobiernos rara vez se conforman con dejar que este proceso fluya libremente. Rara vez, por no decir nunca. Total. Y así llegamos al gran obstáculo normativo que enfrenta la sociedad en esta narrativa. Entramos en terreno pantanoso cuando las monarquías y los parlamentos intentan forzar la riqueza mediante el control absoluto del comercio global. O sea, el sistema mercantil. Claro, el sistema mercantilista era la ortodoxia económica indiscutible de las potencias europeas de la época. Partía de una premisa engañosa, pero muy intuitiva, que era equiparar la riqueza de una nación con la simple acumulación de oro y plata en sus arcas estatales. El tesoro, puro y duro. Exacto. La política resultante de esta premisa consistía en maximizar las exportaciones para atraer oro extranjero y levantar barreras arancelarias draconianas para impedir las importaciones, evitando así que el oro saliera del país. Su máxima aspiración era mantener una permanente balanza comercial favorable. Y la crítica a esta doctrina incluye una de las sátiras más elegantes del texto, que es el símil de las ollas y sartenes. Intentar forzar la acumulación gubernamental de metales preciosos, más allá de lo que requiere la circulación natural de los bienes, argumenta, es tan absurdo como si un gobierno obligara a todas las familias del país a acumular sartenas y ollas vacías en sus cocinas, bajo la creencia de que eso mágicamente generará comida. Es genial, es una reducción al absurdo perfecta. Si un país aumenta su producción de alimentos, naturalmente importará o fabricará las ollas necesarias para cocinarlos. Del mismo modo, si la economía produce bienes reales valiosos, el oro necesario para facilitar su intercambio fluirá de manera natural hacia esa nación. Atesorarlo mediante embargos y leyes es un sinsentido que paraliza la productividad real. Y es durante la demolición intelectual de este sistema de control donde se articula el concepto más trascendental y perdurable de la obra, la famosa metáfora de la mano invisible. ¿Aquí queríamos llegar? Smith sostiene que los individuos, al dirigir su capital hacia las industrias locales, no buscan conscientemente el bien público. De hecho, a menudo ni siquiera saben hasta qué punto lo están promoviendo. Lo único que buscan es su propia seguridad y el máximo rendimiento de sus inversiones. El interés propio otra vez. Efectivamente. Sin embargo, al seguir estrictamente su interés personal, son guiados por una mano invisible para promover un fin que no formaba parte de sus intenciones originales, que es el fortalecimiento de la industria nacional y el bienestar general de la sociedad. Fíjate, buscar el bienestar propio resulta, paradójicamente, el mecanismo más eficiente para generar abundancia colectiva, mucho más eficaz que los planes de los gobernantes iluminados. Pero el sistema mercantilista no solo era ineficiente según esta visión, sino activamente destructivo a escala global. Esto es evidente en la feroz condena que se hace del monopolio colonial. Un tema espinoso en la época, sin duda. El Imperio Británico había establecido un control absoluto sobre el comercio de sus colonias americanas. Convirtieron un continente entero en una red de, y cito literalmente, clientes forzados, obligados a comprar manufacturas británicas y a vender sus materias primas exclusivamente a Gran Bretaña a precios deprimidos. Las consecuencias de este monopolio colonial fueron devastadoras, incluso para la propia metrópoli, que es lo irónico. Para sostener y defender por la fuerza militar este monopolio frente a otras potencias y frente al contrabando, Gran Bretaña contrajo una inmensa deuda pública. Una barbaridad de dinero. El texto habla de más de 170 millones de libras esterlinas evaporados en guerras coloniales, una cifra que, según el análisis, superaba con creces cualquier beneficio comercial que el monopolio hubiera podido generar. Es una demostración clarísima de cómo el intento de controlar la economía global para beneficiar a un pequeño grupo de mercaderes termina sangrando los recursos productivos de toda la nación. Todo esto nos plantea una paradoja fascinante sobre el papel de los actores económicos en la sociedad. Por un lado,
La obra confía plenamente en que la búsqueda del interés propio del individuo común, a través de la famosa mano invisible, es el motor legítimo del progreso colectivo. Pero simultáneamente advierte con una claridad escalofriante que son precisamente los comerciantes y grandes fabricantes quienes organizan el sistema mercantil. Claro, guiados por ese mismo interés propio desbocado. Exacto. Intimidan a los legisladores, tejen alianzas oscuras y exigen monopolios para asfixiar a la competencia extranjera y exprimir al consumidor nacional. Ese contraste es, en efecto, el núcleo de tensión de toda la teoría. El interés personal funciona armónicamente solo dentro de un marco de libre competencia sin barreras. Pero la obra reconoce lo que denomina el espíritu monopolista, inherente a ciertos sectores de poder mercantil. Claro, la trampa del sistema. Totalmente. Los grandes mercaderes comprenden que la competencia reduce sus enormes márgenes de beneficio, por lo que utilizan su influencia política para manipular la ley. De hecho, el texto advierte explícitamente a los legisladores que cualquier propuesta de regulación proveniente de los grandes comerciantes debe ser examinada con una sospecha profunda. ¡Qué revelador! Sí, ya que suele provenir de un grupo cuyo interés nunca coincide exactamente con el del público general y que históricamente ha buscado engañar e incluso oprimir a la sociedad. Este análisis nos permite entender el texto en toda su dimensión estilística e histórica. Hay una profunda carga filosófica en cómo se expresan estas ideas. Se emplean incluso analogías de la medicina y la biología para rebatir teorías previas, como las de François Quesnay y los fisiócratas franceses, ¿verdad? Sí, los fisiócratas. Quienes creían que solo la agricultura generaba valor y que la sociedad necesitaba de una intervención política perfecta para sobrevivir. Quesnay era, de hecho, médico en la corte francesa y trasladaba su mentalidad clínica a la economía, sugiriendo que la economía nacional requería un régimen estricto dictado desde arriba para no enfermar. Smith desmonta esto argumentando que el cuerpo político humano posee un robusto principio interno de preservación. Igual que el cuerpo humano. Eso es. De la misma manera que el cuerpo físico de un individuo logra sobrevivir y a menudo prosperar a pesar de las dietas absurdas o los tratamientos perjudiciales impuestos por malos médicos, la sociedad humana tiene tal resiliencia natural a través del esfuerzo diario de los individuos por mejorar su condición que logra avanzar hacia la riqueza a pesar de las leyes extravagantes, los aranceles opresivos y las políticas comerciales torpes de sus gobiernos. La resiliencia inagotable de la naturaleza humana frente a la burocracia legislativa. Y desde una perspectiva histórica, esta obra representa un pilar antropológico inigualable. Documenta, en tiempo real, el colapso de las viejas estructuras del feudalismo estático y el desmoronamiento de los imperios mercantilistas hiperregulados. Al mismo tiempo, capta y trata de dar sentido al nacimiento caótico y vibrante del capitalismo industrial moderno. Absolutamente. Y bueno, la genialidad reside en cómo logra conectar lo microscópico con lo macroscópico. Abarca desde la anécdota de un muchacho que inventa un sistema de cuerdas en una máquina de vapor simplemente para ahorrar tiempo y poder ir a jugar con sus amigos. ¡Qué bueno eso! Sí, ilustrando la innovación impulsada por la conveniencia personal, hasta el impacto geopolítico del descubrimiento de las minas de plata en Potosí, las complejidades del comercio con Cantón o los costos ocultos de sostener flotas de guerra en el Atlántico. Es una visión sistémica de cómo cada pequeño incentivo individual reverbera a través de la economía global. Pues hemos realizado un viaje inmenso. Comenzamos observando la minuciosa división de tareas en el polvo de una humilde fábrica de alfileres. Analizamos el largo camino desde el engorroso trueque de bueyes hasta la precisión de las monedas acuñadas y el riesgo vertiginoso de los billetes de papel. Un viaje fascinante, sí. Entendimos la tensión perpetua en el reparto del valor entre quienes trabajan, quienes invierten y quienes simplemente poseen la tierra. Y terminamos desentrañando el colosal fracaso del sistema mercantil sostenido por la deuda y el monopolio, para concluir que el auténtico progreso descansa en el sistema obvio y sencillo de la libertad natural, donde el esfuerzo voluntario y el intercambio sin coacciones guían la prosperidad colectiva. Y estoy convencida de que el peso de esas lecciones sigue anclado en nuestra realidad moderna.
La conclusión ineludible es que la creación real de bienestar requiere destruir los diques artificiales que protegen los privilegios injustificados, permitiendo que la energía humana, canalizada por la competencia abierta, encuentre su curso natural para beneficio de toda la estructura social. Sin duda. Y bueno, antes de cerrar este profundo escrutinio intelectual, hay un último pensamiento que resuena al conectar estos siglos de historia con nuestro presente inmediato. Como hemos analizado a fondo, a lo largo de toda la obra se advierte tenazmente sobre el peligro mortal que supone permitir que grandes conglomerados mercantiles intimiden a los estados, secuestrando la legislación para blindar sus rentas de monopolio, silenciar la competencia y exprimir al público. Una advertencia muy clara. Al mirar el panorama contemporáneo, dominado por colosales corporaciones tecnológicas que controlan las infraestructuras digitales globales y acaparan nuestra información personal como si fuera el nuevo tesoro de las Indias, pues cabe preguntarse, ¿qué pensaría el autor de esta gran obra? ¿No concluiría acaso que los formidables monopolistas contra los que nos previno nunca desaparecieron de la historia, sino que sencillamente actualizaron su retórica, refinaron sus métodos y se volvieron al final mucho más invisibles que su célebre mano? Ahí lo dejamos para la reflexión.